En este vídeo veremos la historia del martirio a un grupo de jesuitas a manos de corsarios hugonotes cerca de la punta de Fuencaliente, al sur de la isla de La Palma. Debemos situarnos en varios momentos históricos para comprender el inicio de esta historia, así que tomemos las arenas del tiempo de nuestro particular reloj de arena y comencemos. Acompáñame a conocer la historia de dos mártires de Tazacorte. Tenemos que situarnos 2 años después del ataque de François Leclerc a Santa Cruz de La Palma. Antes de comenzar, te invito a ver el vídeo que hice sobre el ataque de Pata de Palo a Santa Cruz de La Palma, donde cuento toda la historia. Enlace en la descripción. Nos situamos en siglo XVI, año 1555. Jacques de Sores, quien fuera segundo al mando del corsario François Leclerc, había roto relaciones con él para embarcarse por su cuenta al océano, para conseguir las riquezas y la gloria que ansiaba. De Sores participó e incitó a dañar todo elemento religioso. Era conocido como el Ángel Exterminador por su odio a todo lo católico. Partió de La Rochela, Francia, llevando como teniente al navarro Juan del Plano y de copiloto al portugués Pedro Braz. En unos meses estaban cerca de las costas de Colombia, saqueando la ciudad de Santa Marta, lugar donde aparecieron imágenes de culto rajadas por los piratas. Siguieron su marcha a la Española, isla que fue el primer asentamiento europeo del Nuevo Mundo a ser descubierta por Cristóbal Colón. Y de allí continuaron hacia Cuba. Llegaron al puerto de La Habana el 15 de julio, desembarcando y saqueando la ciudad cubana. Más de 20 días estuvo la hueste de Sores asesinando todo aquel que se le cruzara por delante y destrozando el lugar. Más tarde, las correrías de Jacques de Sores le llevarían al Canal de la Mancha, entre Reino Unido y Francia. Era un lugar frecuente de comercio. Contada la situación de Jacques de Sores, es turno de situarnos en la parte de los jesuitas. Ahora nos situamos en siglo XVI, año 1549. En este año, una primera legión de misioneros se trasladó a Brasil. Aunque en principio eran muy pocos, irían creciendo en fieles. Guiando a los misioneros estaba el padre Manuel de Nóbrega. Poco a poco iban por las aldeas convirtiendo a los indígenas, por lo que fue necesario reclutar a nuevos apóstoles. En los años siguientes llegaron a Brasil un nuevo grupo de misioneros, entre ellos, de origen tenerfeño, al padre José de Anchieta. Ahora nos encontramos en mayo de 1553. El aumento de la legión misionera, San Francisco de Borja, general de la compañía, consolidó definitivamente la provincia del Brasil, nombrando para la dirección al padre Nóbrega y más adelante visitador al padre Ignacio de Acevedo. El padre Acevedo se trasladó a las Indias Occidentales y en 1566 regresó a Europa para entrevistarse en Roma con Francisco de Borja. Acevedo tenía el sueño de establecer en la nueva provincia del Brasil un noviciado y seminario de estudiantes para la formación de misioneros indígenas, y San Francisco de Borja lo aprobó. También nombró a Ignacio de Acevedo provincial de institución de Nóbrega, con el cargo de reclutar a una nueva legión de misioneros. En 1569, el Papa Pío V lo recibió y lo colmó de gracias espirituales, autorizándole a llevar a las Indias una copia del retrato de la Santísima Virgen y obsequiándolo con diversas reliquias para que fuesen veneradas en las nuevas misiones. Ahora nos encontramos en siglo XVI, año 1570. Ignacio de Acevedo recorrió las casas de la Orden de España y Portugal y pudo reclutar a 69 misioneros, entre sacerdotes y novicios, que se habían reunido en Lisboa en los primeros días de junio de ese año, para zarpar rumbo a Brasil. La flota se distribuyó en diferentes embarcaciones. La historia que nos interesa es la del padre Acevedo, que con 44 misioneros ocuparon el galeón Santiago. El 7 de junio de 1570 zarparon de Lisboa. Una semana después arribaron en el puerto de Funchal, en la isla de Madeira. El galeón estuvo en el puerto más de 15 días. Habían visto 4 navíos del corsario Jacques de Sores, que comandaba el suyo, llamado Le Prince. El gobernador del lugar, Vasconcellos, apoyándose en los castillos de Funchal, trató de combatir, pero el pirata, cauto, se retiró del puerto. Tras el contratiempo, el galeón Santiago no podía demorarse más. Tenía que dirigirse a Santa Cruz de La Palma para descargar mercancías. En vista de la desaparición de las amenazas, zarparon hacia Canarias. El galeón Santiago recorrió la distancia que separaba la isla portuguesa de las Islas Canarias. De Sores le seguía a cierta distancia, pero un fuerte viento los separó por completo. El galeón de los jesuitas arribó en el pequeño puerto de Tazacorte,
permaneciendo varios días. Los jesuitas desembarcaron en tierra y fueron obsequiados por la familia de Monteverde. Por cosas de la vida, un miembro de esta familia, Melchor de Monteverde y Prus, había estudiado en Oporto, Portugal, junto al padre Acevedo, que era originario de esta ciudad. Se hospedaron en su casa durante 5 días. El padre Acevedo le relató a su antiguo compañero que unos piratas le seguían desde hacía días. Este intentó persuadirle de que llevaran las mercancías por el interior de la isla hacia la capital, y luego de un tiempo continuar su viaje por mar. Pero el padre se negó, por considerarlo deserción y cobardía. Ahora veamos una leyenda dentro de esta historia. Se dice que el 13 de julio de 1570 el padre Ignacio celebró su última misa en tierra firme, en la ermita de San Miguel de Tazacorte. Aquí entra la leyenda. Supuestamente, el padre al tomar el cáliz tuvo una visión del martirio que iban a recibir. Esto hizo que sus dientes mellaran la sagrada copa. Los testigos vieron una corona de martirio sobre la cabeza del padre. ¿Verdad o no? Lo cierto es que yo tuve la oportunidad de ver el cáliz que usó el padre Acevedo en el año 2017 y no vi marca alguna. Pero más adelante en este vídeo volveremos a este asunto. Partieron la madrugada del día siguiente a la misa dada, costeando la isla dirección sudeste. Jack de Sores todavía seguía al acecho, no los había perdido de vista. El día 15, con las primeras luces del día, el galeón Santiago ya estaba cerca de la punta de Fuencaliente, cuando el corsario le cortó el paso, situándose para el combate y disparando su artillería. El capitán del galeón Santiago quiso armar a los novicios para la defensa, pero Acevedo se negó. Animó a cada uno a cumplir con su misión. Ordenó a los novicios que fueran a orar a sus camarotes. Cuando regresó a cubierta, la batalla ya se había iniciado. Auxilió espiritual y físicamente a los combatientes y heridos. La tripulación se resistía, comenzaron los bombardeos y Jack de Sores dio la orden de abordaje y asalto, cayendo todos los franceses sobre los jesuitas. En medio de la batalla, la voz de Acevedo se escuchaba animando a sus compañeros a morir por la fe en la lucha contra sus enemigos. Pese a su débil figura, su voz tenía gran fuerza que le hacía imposible el desfallecimiento o la cobardía. Fue entonces cuando un capitán hugonote trató de callarlo con su espada y le hirió en la cabeza. Sin embargo, aún le quedaban fuerzas para seguir animando a los que luchaban y pidiendo que perdonaran a sus verdugos y morir en defensa de la fe. Su voz siguió hasta que lo atravesaron con lanzas y cayó muerto. Los 28 supervivientes se rindieron ante los corsarios. Los heridos fueron lanzados por la borda. Los que quedaron vivos los usaron para trabajar en las bombas y salvar del hundimiento al galeón Santiago. En ese momento los corsarios recorrieron los aposentos en busca de algún botín. Profanaron las reliquias e imágenes que destrozaron y quemaron. Solo algunas pudieron ser rescatadas secretamente por un marinero francés llamado John de Rohan. El último superviviente de la compañía fue el cocinero João Sánchez, ya que Jack de Sores quiso aprovecharse de sus conocimientos en la cocina. Así acabaron los días de la compañía, de aquella parte de la Legión Misionera, que primero fue conocida como los Mártires del Brasil, pero que la historia se encargó de nombrar como los Mártires de Tazacorte. Las reliquias. Hace unos años, concretamente en 2017, cuando indagaba para un proyecto, visité la iglesia de San Miguel Arcángel en Tazacorte. En este templo, construido en 1513 y reformado en los siglos XVIII, XIX y XX, se hallan los cuadros que narran la historia de estos mártires. Se encuentran, además, parte de las reliquias entregadas por el Papa Pío V. En aquella ocasión, hablé con el párroco y me comentó el contenido del cofre y me felicitó un panfleto informativo, con la transcripción del listado de las reliquias hechas por el doctor Don Joseph de Tovar y Sotelo. Era el 12 de mayo de 1718, con motivo de la visita del obispo Don Francisco Guillén. Si bien dije que no aprecié marcas algunas en el cáliz, no puedo asegurarlo, ya que no lo tuve en mis manos, y puede que dicha marca sea mínima, o simplemente que ésta esté en el interior. Del contenido del cofre, ¿qué decir?
Eran otros tiempos, con otras creencias más arcaicas, y podemos encontrar elementos como cenizas, quijadas, huesos de 11.000 vírgenes. Los homenajes. A lo largo de los años se han sucedido los reconocimientos a la historia de los mártires de Tazacorte. El primero del que tengo conocimiento data de 1999. Se conoce como las Cruces de Malpique o el Cementerio de los Mártires de Tazacorte. Se trata de un grupo de 40 cruces que fueron sumergidas a unos 15 metros de profundidad, ubicadas cerca de su playa homónima. En la superficie, en un pequeño espacio anexo al viejo faro de Fuencaliente, se colocó en octubre de 2014 una gran cruz de piedra, obra del artista Jorge Veda, en homenaje a los 40 mártires. Con una placa que narra el motivo del monumento, con los 40 nombres de los jesuitas, y en la esquina inferior derecha podemos ver los escudos heráldicos del Cabildo de La Palma, Fuencaliente y Tazacorte, y por último, el símbolo de la Compañía de Jesús. Más de 450 años después, la historia de los mártires de Tazacorte sigue en la memoria del pueblo palmero y de la historia religiosa. Fue un episodio trágico que ilustra una época de desafíos en la llegada de misioneros durante la llamada era de la colonización europea en América. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete y dale a la campanita para más vídeos.